It's Zoom recording. Ok, chévere, chévere. Bueno, estamos muy emocionados por arrancar este webinar, que ya estamos en nuestro tercer webinar que organizamos para todo nuestro mundo Yanada. Agradecemos a todos los que estén conectados hoy porque tenemos un tema que nos tiene muy contentos, porque sentimos que son unas herramientas muy, muy, muy valiosas que, bueno, a medida que vamos empezando nuestra carrera profesional y nos vamos metiendo en el mercado laboral, bueno, empezamos a descubrir que tenemos que tomar decisiones y tenemos que tener mucha conciencia de lo que es, bueno, un manejo responsable de nuestras finanzas. Nosotros desde la Llanada y la Llanada Pro creemos muchísimo en el valor de la formación. Sabemos que estamos en constante crecimiento, siempre en búsqueda de nuestra mejor versión y nos encanta crear estos espacios de reflexión, de aprendizaje, donde podamos conseguir herramientas útiles y valiosas para poner en práctica o en el campamento o en la vida. El día de hoy tenemos una presentación muy emocionante con, no sé si quieren compartir ustedes pantalla, Ale y Cami, para que vayan cambiando su lámina, pero es como vieron en el registro cuando entraron para recibir la información, es un webinar que nos tiene muy contentos porque son herramientas valiosísimas para la vida. El objetivo de hoy es tratar de empezar a tener el criterio e ir conociendo las razones, o sea, el criterio para poder empezar a ahorrar, las mejores maneras de lograrlo y poder plantearnos nuestros objetivos. Desde la Llanada Pro, insisto, para nosotros es valiosísimo que tengan estas herramientas para que puedan comprender y gestionar responsablemente sus finanzas personales. Y el día de hoy tenemos a parte de nuestra familia Llanada, unos cracks en el tema. Tenemos a los hermanos Millán, ¿ok? Los hermanos Millán, para los que conocen a Cami, Cami es coordinadora de La Llanada y en Venezuela. Es una queridísima Cordi que, bueno, nos trae el día de hoy muchísimas herramientas que, aunque ella es comunicadora audiovisual, trabaja con su hermano Alejandro en OBB, siendo consultores financieros, donde ayudan a jóvenes y profesionales como todos los que estamos aquí en ir entendiendo sus finanzas y el manejo más responsable para que podamos plantearnos objetivos muy ambiciosos y poder hacer un plan para lograrlo. Así que el día de hoy, estos expertos y estos cracks en el tema nos van a dar herramientas que la idea es que sean súper útiles, súper prácticas y súper valiosas para todos ustedes. Así que bienvenidos Ale y Cami, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, qué emoción toda esta info que nos van a dar. Hola, hola a todos. Gracias, Cape, por la buena introducción que nos das. Bueno, vamos a empezar para no quitarles tanto tiempo a todos. Sabemos que tenemos un tiempo contado, entonces, bueno, vamos a empezar de una vez. Como Cape les contó y como venimos mandando los mensajes, vamos a hablar de planificación financiera, ¿ok? Muchos dirán que hago yo en esta reunión porque yo no tengo nada que ver con los números no se me dan, yo soy humanista, eso de los números nada que ver conmigo. Pero realmente, o sea, la realidad de todo es que todos pertenecemos y todos hacemos parte de la economía, ¿ok? Porque todos tenemos finanzas personales, ¿ok? Entonces, ¿qué son las finanzas personales? Vamos a partir de lo básico. Las finanzas personales parten de esta fórmula principal. I menos G igual a A. ¿Esto qué significa? La I son los ingresos, la G son los gastos y la A es el ahorro. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Ingresos. Una persona que tiene ingresos en mil dólares gasta $800 y tiene el ahorro $200. ¿Ok? Tan sencillo como eso. Pero realmente esta fórmula no sabemos si la cumplimos al 100% porque no, el ahorro no siempre se da y si sigues esta fórmula probablemente el ahorro no llegues al 100% del ahorro. ¿Por qué lo decimos? Porque hay una manera de cambiar esta fórmula, ¿ok? Pero para llegar a esto primero vamos a enfocarnos en el ahorro. ¿Qué podemos hacer con el ahorro? El ahorro nos sirve para nosotros crear nuestro patrimonio y hacerlo crecer. Vamos a enfocarlo, vamos a bajarlo un poco más a tierra. ¿Qué es qué es crear nuestro patrimonio? Es crear lo que nosotros, propiedad, capital, cosas que podamos hacer nosotros a través del ahorro. Y ese patrimonio, una vez creado, lo vamos a hacer crecer.
vámonos a la idea de nuestros papás. Nuestros papás, muchos de aquí somos familias inmigrantes, somos inmigrantes en sí, y probablemente nuestros papás hayan tenido que vender casas, carros, acciones de club, etcétera, 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 para poder vivir en otro país. Eso que todo eso que han vendido es su patrimonio, es su capital. Pero probablemente nosotros, teniendo en cuenta la edad de las personas que estamos conectadas, que estamos entre los 20 y los 30 años, muy probablemente no tengamos ese patrimonio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Crear ese patrimonio. Y una vez creado, hay que hacerlo crecer. ¿Cómo se hace esto? Tenemos un horizonte temporal, que es esta rayita que vemos, con un inicio. Otra vez, teniendo en cuenta la edad de las personas aquí, vamos a poner que el inicio son 25 años de media, pero este inicio depende de cada persona, ¿ok? Tú teniendo en cuenta tu edad, te pones aquí como inicio. Entonces, vamos a tener varios plazos en la vida, el corto plazo, el medio plazo y el largo plazo, para que en un futuro, cuando llegamos al largo plazo, llega la edad del retiro, de la jubilación, que es el momento en el que dejamos de trabajar para poder vivir. No quiere decir que dejes de trabajar totalmente, pero no necesitas trabajar para poder vivir, para después disfrutar todo ese capital acumulado durante todos tus años, ¿ok? Vamos a plantearlo en tierra. Corto plazo, vamos a ponernos años. El corto plazo se basa de aquí a 5, 7 años, inclusive hasta los 10. Medio plazo, de 10 a 15 años. Es decir, si tienes 25 años, planteate que estás a los 40 años. Y luego, a largo plazo, nos vamos hacia la edad de nuestros papás, la edad de nuestros abuelos, que ya están cerca de la jubilación, cerca del retiro, o capaz ya se jubilaron, ¿ok? Pero hay que pensar de ahora en todos esos plazos. Ahora, ¿para qué me voy a plantear yo esos objetivos? ¿Qué tengo que hacer yo? Primero, para el corto plazo hay que empezar con el colchón de emergencia. ¿Qué es este colchón de emergencia? Este es un dinero que necesitamos totalmente líquido, disponible a nuestra disposición en caso de, como dice la palabra, en caso de emergencia. ¿Qué puede ser una emergencia? Puede ser una emergencia sanitaria, puede ser una emergencia material, pero por ejemplo, en el caso de nosotros dos que estamos aquí en España, capaz una emergencia sanitaria, dices, bueno, no necesito tanto dinero porque tengo la seguridad social y me lo cubre. Pero eso es probablemente nada más aquí en España, pero aquí estamos personas metidas, personas conectadas desde Estados Unidos, desde Panamá, desde Venezuela. Entonces, sabemos la realidad que en estos países no es así. Entonces, si tenemos una emergencia sanitaria, necesitamos esa liquidez para poder responder ante esa emergencia. Pero imaginémonos que no tenemos una emergencia sanitaria, sino que nuestra emergencia puede ser, no sé, se me cayó el teléfono y se me rompió en pedacitos. O sea, eso es una emergencia probablemente para todos aquí, sea que trabajes con él o sea que no trabajes con él. Simplemente es una emergencia porque necesitas un teléfono. Ahora, ¿qué haces? ¿Qué es lo más probable que uno suele hacer? Ir a donde nuestros papás y decirle, papá, ¿me puedes dar dinero para poder comprarme este celular? Porque se me rompió. Y así es como solucionamos ese problema. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Tener ese dinero disponible para no recurrir a esa otra persona, ¿ok? ¿Cuánto debería ser este colchón de emergencia? Porque aquí Camila está diciendo que deberíamos tener, pero ajá, ¿cuánto debería ser? Debería ser entre 3 a 6 meses de nuestros gastos, ¿ok? Si esta misma persona que dijimos al principio que gana $1,000, gasta 800 y ahorra 200, debería ser 3 veces mínimo sus gastos, es decir, 3 por 8, 24. $2,400 debería tener guardado para caso de emergencia, ¿ok? Ahora, una vez que tenemos este colchón de emergencia, nos vamos a plantearnos objetivos dentro de estos plazos que hablamos. ¿Qué objetivos pueden ser estos? Empezamos por el corto plazo. Pueden ser objetivos de, no se tiene que haber roto el teléfono, pero me quiero comprar un teléfono, una computadora, quiero un concierto. Medio plazo, ya estamos pensando más hacia los 10, 15 años en adelante. En este caso, estamos a los 40 años. Estás pensando en comprarte una casa, comprarte un carro, tener familia, estudiar, emigrar, cualquier objetivo que tú tengas, cualquier meta que tú tengas, lo planteas en años, ¿ok? Y ya, como les comenté, nos vamos al largo plazo. Y en este largo plazo nos vamos
enfocando en la edad de nuestros papás. ¿Cómo queremos estar nosotros a la edad de nuestros papás? A los 50 años, a los 55 años, a los 60 años. ¿Queremos tener dinero suficiente para no depender de otra persona? ¿O queremos viajar el mundo sin contemplación? ¿O queremos darle la mejor educación a nuestros hijos? ¿O queremos tener 2 casas? Entonces, todos esos objetivos que queramos los tenemos que plantear en base a años, ¿ok? Para que llegue esta parte verde clarita, que es disfrutar todo ese capital que has acumulado durante todo este tiempo, ¿ok? Ahora, como les dije, esta fórmula se puede cambiar. ¿Por qué? Porque probablemente hay quienes digan, yo no sé si yo ahorro o no ahorro. Entonces, aquí viene la pregunta de, ¿soy o no soy ahorrador? Si seguimos esta fórmula, probablemente estás ahorrando por suerte, porque tú ingresas el dinero, gastas sin contemplación, digamos, gastas todo lo que quieras, todo lo que puedas, y si te sobra a final de mes, tú ahorras ese dinero que te queda. Pueden ser $2 como pueden ser $150 como más, ¿ok? Pero ¿cómo saber si soy ahorrador o no? Porque invertimos la fórmula. La fórmula que usamos es ingresos menos ahorro es igual a gasto. Es decir, yo ingreso el dinero, me pago a mí mismo porque ese ahorro es también para mí, pero no para este momento, y luego gasto lo que me queda. ¿Ok? Entonces, aquí viene la primera pregunta del día. Cape, este es tu turno. Mi querida, estamos teniendo una pregunta con el poll, o sea, un problema con el poll, entonces invitamos a los que están escuchando que se identifiquen por el chat quiénes son las personas que apenas reciben su ingreso, lo primero que hacen es ahorrar y que lo escriban en el chat porque estamos teniendo problemas con el poll. Entonces nos encantaría ver quiénes son los primeros, o sea, los que hacen eso de primerito, primerito. Entonces, si no Exacto. hay nadie, ¿Quiénes, podemos quiénes asumir que hay una ingresan? grandísima necesidad de estos consejos. ¿Quiénes ingresan? Ah, mira, Ani dice que ingresa, ahorra y luego gasta. ¿Ok? ¿Quién más? A ver. Bueno, podemos asumir que Ani es nuestra No, directora más responsable y es la única que lo hace y el resto está aquí para aprender. sí, no, exactamente. Bueno, pues Ani lo está haciendo muy bien porque aquí vamos a la siguiente pregunta y aquí probablemente la mayoría responda y es, ¿quién quiere $100,000? Aquí sí quiero ver a la gente que responda. Ajá, yo, ajá. Es muy raro que me digan yo no, pero podría ser la opción. Debo decir, perdón que interrumpa, debo decir que Ani vuelve a ganar porque lo dijo con mucha fusividad. O sea, con demasiada efusividad el yo. El resto es un yo más o menos. Exactamente. Y también tenemos que decir que siendo Ani la única que respondió que usa la fórmula de ingreso, ahorro y luego gasta, probablemente Ani sea la primera o se le haga mucho más fácil llegar a estos $100,000 que cualquier otra persona. ¿Ok? Porque su objetivo, digamos que son estos $100,000 y ella a través del ahorro va a llegar a ese objetivo y luego gasta lo que le queda. ¿Ok? Ahora, vamos a una siguiente pregunta. ¿Cómo harían para llegar a esos $100,000? Les damos 3 opciones, 4 opciones. Les podemos dar 4 opciones para que no sea tan amplia la pregunta. Podrías llegar trabajando, podrías llegar ahorrando, podrías llegar invirtiendo o podrías llegar teniendo suerte y ganándote la lotería o jugando en el casino y ganándote el bote de la noche. ¿Cómo llegarían? A ver qué responden. Invirtiendo, invest, invirtiendo. Ok, entonces aquí la gente no está tan perdida. Invirtiendo. Muy bien, bueno, buenísimo. La lotería, dice Cape, muy bien. Suerte. Buenísimo. Entonces aquí, bueno, ya le dejo la palabra a mi hermano Alejandro.
Bueno, así como Camila les estaba pasando o les estaba explicando la parte teórica, que es la parte más fastidiosa de todas estas formaciones, a mí me toca la parte bonita y es la parte, digamos, más práctica. ¿Ok? Pero para entender toda esta parte práctica, obviamente teníamos que haber pasado por estos primeros 5, 7 o 10 minutos que pasó Camila hablando de esta bendita fórmula. Y esta bendita fórmula, ingreso menos gastos es igual a ahorro, pero invirtiéndola podríamos hacerlo muchísimo mejor, muchísimo más fácil, incluso hasta más bonita, porque oye, yo me pago primero y después me gasto lo que me tengo que gastar. Imagínense eso de ingresar, me pago a mí primero y después gasto sin contemplación. Gano $1.000, ahorro 800 euros, 800 dólares, pero automáticamente antes de ese gasto yo me pagué $200. Quiere decir que después de ese pago que yo me hago a mí mismo, automáticamente ya me quedan $800 para gastar, pero sin contemplación. Ese sin contemplación suena muy bonito, ¿ok? Entonces, aquí vamos a hacer, o vamos a ver unos casos prácticos porque tenemos que bajarlo a tierra. Todo esto se baja a tierra. Alejandro, Camila, ¿cómo realmente puedo hacer yo esto? Y aquí viene una parte que probablemente lo hayan escuchado bastante, probablemente lo hayan visto mucho, pero antes de ello, quiero que sepan cómo estamos dentro de lo que es el mundo llanada, ¿ok? Que estamos en España, estamos en Estados Unidos, en varios sitios en Estados Unidos, estamos en Panamá y también estamos en Venezuela, en donde son sitios totalmente distintos, son sitios en donde las personas, unos ganan más, otros gastan más, pero vamos a ver más o menos cómo está el panorama a día de hoy en estos 4 países o en estos 5 países. Entonces, aquí nos tomamos la tarea, ¿ok? De buscar datos de cómo están los datos macro, así como lo dice aquí abajo, la fuente es expansión datos macro, de cuánto sería el ingreso medio de las personas aquí en estos países. Venezuela realmente es el único país que nos ha costado bastante, por ya todo el mundo sabe la situación de Venezuela, pero dentro del poll que hicimos entre amigos, entre conocidos y entre datos que pudimos encontrar en la web, unos $500 medios en Venezuela. Pero si nos vamos a Panamá, ya la cosa cambia. A Panamá ya estamos hablando de $1.250 medio. Estamos hablando netos, libre de impuestos, libre de gastos, etcétera, etcétera. O sea, a mí me ingresan lo que me pagan en mi nómina, lo que me meto en el bolsillo, ¿ok? Lo que entra, lo que veo reflejado en mi cuenta de ahorro, en mi cuenta corriente cada vez que me pagan. En Venezuela son $500, en Panamá son 1.250, en España subimos un poquitico más, estamos en 1.400, y aquí vienen los Estados Unidos, que siempre se sale de la regla, pero bueno, en Texas estamos hablando de $1.820 y en Florida estamos hablando de 3.400. Obviamente que hay muchos bemoles, obviamente el que vive en Florida pues gastará muchísimo más, el coste de vida será distinto, los impuestos te crujen, en Texas también puede haber un coste de vida un poquito distinto, pero bueno, más o menos como para ponernos en situación, en Venezuela 500, en Panamá 1.250, en España 1.400, en Texas y en Florida entre 1.800 y $3.400, ¿ok? Esto es medio. Obviamente habrán personas que estén por encima y obviamente habrán personas que estén por debajo. Algunos dirán, oye, yo vivo en Texas, pero que gano $500. Bueno, eventualmente podrás llegar a estos $1.800, como dice aquí en Texas, o eventualmente podremos llegar a 3.400, o nosotros que estamos aquí en España, el que gana 1.400 también dirá, yo también quiero estos $3.400 que vive, que se ganan en Florida, ¿ok? Entonces, a partir de aquí, vamos a hacer unos casos prácticos, pero antes, como estábamos hablando de la regla del ingreso menos gasto es igual a ahorro, o ingreso menos ahorro es igual a gasto, aquí tendríamos que ver exactamente de todo este sueldo que nos entra, cómo deberíamos estar destinándolos, cómo debería estar distribuido. Y existe una regla en todo momento, una regla en todo momento que nosotros primero tenemos que hacer un presupuesto. Si nosotros no nos creamos un presupuesto, si nosotros no traqueamos el dinero, si nosotros no sabemos cómo vamos a gastar durante todo el mes, eso va a ser un cacao. Aquí en España decimos esto es un cacao, esto es un revoltillo, esto la verdad es que no sabemos por dónde se nos fue. Es que estamos a día 18 del mes y hay muchas personas que ya dicen, es que ya a mí no me queda nada. Estamos a día 18 del mes y es que me quedan $100 en la cuenta. O estamos a 18 del mes y una persona que se hace un presupuesto y dice, no, yo todavía tengo cancha, todavía es suficiente para poder llegar a final de mes que me queda semana y pico y estamos en un mes de Semana Santa. Ojo, que la Semana Santa empieza en este mes.
Entonces, el que no se creó el presupuesto y puso Semana Santa, que me voy a gastar tanto porque me voy de viaje, porque me voy a comprar tal cosa, o porque simplemente voy a disfrutar de mis días libres aquí en mi casa y voy a salir a comer, etcétera, etcétera, pues esa persona, si se creó ese presupuesto, lo puede lograr. Si no se creó ese presupuesto, no lo va a poder lograr. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos distribuir todo ese capital? Entonces, del 100%, chicos, del 100% del dinero que nos entra, esos 1.800 que entran en Texas, esos 1.400 que entran en España, esos 500 dólares que entran en Venezuela, o esos 3.000 y pico que entran en Florida, ¿cómo lo distribuimos? Y entonces existe la regla escrita, no escrita, que la podemos ver muchísimas veces cada vez que entramos en Internet, y se llama la regla del 50, del 30 y del 20. ¿Qué quiere decir esto? Del 100% de mi dinero, el 50% debería estar destinado a lo que son gastos fijos. ¿Qué son gastos fijos? Los gastos fijos son casa, servicio, transporte, comida, todo eso que necesitamos nosotros para poder gastar, para poder vivir realmente durante el mes. Sin mi casa yo no puedo vivir, sin los servicios yo no puedo decirle a la luz, no pagar la luz, no pagar el agua, no pagar el gas, no pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estamos en países, por ejemplo, nosotros en España y los que viven en los Estados Unidos, pues cuando entra la época de invierno, si no tienes una calefacción, pues estás muerto. Pero es que cuando estamos en verano, si no tienes el aire acondicionado, estamos muertos. Entonces, esos servicios van a fluctuar, van a ir hacia arriba, van a ir hacia abajo, dependiendo de los momentos. Por lo tanto, este presupuesto, si no lo hacemos ajustándonos a cada uno de los meses, probablemente se puedan desviar ciertas cosas. Si yo hago y yo digo, yo voy a gastar en el gas única y exclusivamente para la calefacción $100. Oye, pero y cuando estés en verano, tú no vas a gastar $100 en el gas. Ah, pero vas a gastar más en electricidad porque es que el aire acondicionado pega bastante. Entonces, tenemos que hacernos bastante bien este presupuesto. 50% de nuestros gastos aquí a estos gastos de, digamos, supervivencia. Alejandro, todavía no me he tomado la primera cerveza, todavía no me he comprado el primer helado, todavía no he salido con mis amigos, no me he tomado el primer vino con mis amigas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar eso? Ya gastamos el 50% y aquí nos vamos al 30%. ¿Qué es este 30%? Gastos variables. Y estos gastos variables van a incluir el ocio. Aquí va a incluir la parte bonita, la parte de lo que yo quiero, como, oye, mantenerme en una, digamos, oye, yo no quiero estar ahorrando toda mi vida y ser el más millonario del cementerio, ¿no? También quiero estar disfrutando de mi vida. Entonces, en este 30%, el ocio, los viajes, las salidas, formaciones, ¿ok? Aquí ya no salimos del ocio, etcétera, etcétera, pero gastos variables, sobre todo las personas que tienen cuidados personales, aquí apunto bastante, muchísimo más para las mujeres, el gasto de peluquería, el gasto de pedicura, manicura, etcétera, etcétera. En el gasto de los hombres, oye, el gasto de los hombres es todos los fines de semana voy a jugar fútbol con mis amigos, pues eso es un gasto variable, ¿ok? Aunque lo veamos como ocio, eso es un gasto variable, ¿ok? Y ya nos queda un 20%, que ese 20% es realmente lo que estábamos hablando en la regla de la ecuación del ingreso menos gastos es igual a ahorro, o ingreso menos ahorro es igual a gasto. Y ese 20% realmente es el ahorro con inversión. Aquí agregamos una palabra que muchos lo dijeron en, la, en el chat de cómo podemos ganar esos $100.000 de manera correcta. Oye, aquí vamos a llegar de manera correcta si ahorramos, pero si también invertimos. Importantísimo. Quiero dejar claro algunas cosas aquí. Esta formación no es una formación de inversión, ¿ok? Esta formación no es una formación de ser unos genios en tus finanzas, pero es que dentro del ser el genio de tus finanzas, tenemos que estar dentro de la parte tenemos que, digamos, como que comenzar a tocar algo de la inversión. Entonces, en esta parte, el ahorro con inversión de este 20%, el 10% lo vamos a dejar en el ahorro. Se recuerdan que Camila en el horizonte temporal les puso corto plazo, colchón de seguridad o colchón de emergencia. Ese 10% es para comenzar a crear ese colchón de emergencia por si el día de mañana llegase a suceder algo. Pero nos queda un 10% por fuera y ese 10% por fuera, pues lo ponemos a invertir. ¿Por qué? Oye, porque definitivamente si nosotros dejamos la plata en el banco, la dejamos en un sobre metido en la mesa de noche o debajo del colchón o en una alcancía o en el cochinito, pues esa plata no se está moviendo y el mundo constantemente se va moviendo, se va moviendo y se va moviendo. ¿Ok? Entonces, espera,
Aquí, antes de pasar al caso práctico, tenemos que dejar claro que si no creamos un presupuesto mes a mes y poniendo, digamos, esas partes importantes en que hay meses en donde nos vamos a gastar más y meses en donde nos vamos a gastar menos, no vamos a poder tener una vida tranquila, digamos, financieramente hablando. ¿Ok? Entonces, partiendo de esta base, hemos creado unos casos prácticos, ¿ok? Hemos creado unos casos prácticos en donde estos son casos reales, ¿ok? Importantísimos. Estos son casos reales. Obviamente, por ley de protección de datos, no vamos a poner la persona, pero esto que está aquí, a pesar de que está puesto en euros, ¿ok? Vamos a mirarlo en dólares. Vamos a mirarlo en dólares, que es digamos, la moneda común entre todos nosotros. Entonces, esto es una persona que ingresa $500, ¿ok? Es una persona que vive con papá y mamá. Es una persona que, obviamente, si vive con papá y mamá, pues no paga suministros, no tiene deudas, probablemente en este caso no paga teléfono, no tiene mayores gastos de vivienda, la parte de alimentación, papá y mamá, pero tiene la parte de combustible. Este combustible lo tenemos que ver como, fíjense a la derecha que dice taxis. Esta persona se gasta todos los meses $30 en taxis, ¿ok? No tiene ni hijos, no tiene perro, no tiene nada. Pero aparte, ya comenzamos a ver el colorcito que es un poquito más carne, que es la parte del ocio, ese 30% que estábamos hablando, del ocio, formaciones, salir con los amigos, etcétera, etcétera. Toda una persona que de sus $500 se está gastando $200 todos los meses en gasto variable, en ocio, en salidas, en salir con los amigos, en fiesta, etcétera, etcétera. Esto es una persona joven. Esto es una persona joven, ¿ok? Gimnasio, esta es una persona que no le gusta ir al gimnasio porque camina. Ella dice que camina todos los días en la calle. Oye, si caminas todos los días en la calle, pues se ahorra esa parte. Y después vienen gastos genéricos. Estos gastos genéricos que son, oye, fíjate, esta persona se pone conciertos. Aquí ya estamos bajando a lo que puede ser una persona entre los 20 y 25 años. Vivo con papá, mamá, etcétera, etcétera. Todo lo que me ingresa yo me lo gasto en mis gustos. Pero adicionalmente a todo esto de ganar $500, que a simple vista tú dices, gano $500, tú eres una persona que gana poco. No, pero es que gana poco, no es que gana poco, es que se lo sabe gestionar, porque adicionalmente a esto se queda con $165 de media todos los meses. Y aparte ya tiene un colchoncito creado poquito a poquito de $400. Tiene 165 dólares todos los meses. Entonces, en este caso práctico, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo llega esta persona a $100,000? Entendiendo de que esta persona está ahorrando todos los santos meses $160 en su cajita, en su cuenta de ahorro, en su colchón de seguridad o en su mesa de noche, ¿ok? Vamos a hacer una matemática muy sencilla. Estos $100,000 entre los $160 que está ahorrando esta persona entre los 12 meses del año, esta persona para poder llegar a $100,000 necesitaría 52 años sin tocar su ahorro. Sin tocar su ahorro, 52 años. Esto es una vida eterna. Y tú dices, ni de broma, ni de broma. O sea, $100,000 en 52 años. Bueno, aquí hay muchos puntos de vista. Uno de los puntos de vista es que esta persona efectivamente no va a ganar toda la vida $500. Bueno, o eso espera ella. Esa persona espera no estar ganando $500 toda la vida. A medida que va creciendo, a medida que va avanzando en la parte laboral, pues esos dólares van a ir subiendo, a pesar de que su vida también se va equiparando a sus gastos. ¿Ok? Pero se recuerdan en lo que yo les dije en el 50-30-20, que el 20% del ahorro, el 10% va al ahorro y el 10% restante va a inversión. Ahora vamos a voltearlo y vamos a decir, oye, si esta persona de estos $160, la mitad, es decir, de ese 20%, la mitad se queda en ese fondo de emergencia y la otra mitad lo ponemos a invertir, ¿qué sucedería? Y nos vamos a una calculadora financiera pura y dura. Esto no tiene mayor complejidad, se las explico rapidito. Aquí dice aportación periódica. Una persona que de estos $160 está aportando o empezó a aportar $80 a un producto de inversión, ¿ok? ¿Para qué? Para poder llegar a esos $100,000, ¿ok? Todos los años, como va a ir creciendo y va a ir mejorando en su vida laboral, todos los años le va, en vez de quedarse en $80 todos los años, pues en abril del año que viene, estamos hablando en abril del 2025, ella ya no le va a aportar $80, sino le va a aportar un 10% más, $88. Oye, $8 no le hacen daño a nadie y creo que $8 se puede manejar.
Ahora, si esta persona invierte la mitad de su dinero, entendiendo de que invirtiendo el 100% eran 52 años, ahora invirtiendo la mitad de su dinero, vamos a ver cuánto tiempo. Ahora, con esta persona invirtiendo solamente $80 y creciendo todos los años, pasamos a un tiempo de 22 años. O sea, estamos hablando de menos de la mitad del tiempo simplemente con invertir. ¿Ok? Yo creo que aquí está el primer mensaje claro. El primer mensaje claro es, oye, si no invierto, 52 años. ¿Se pueden llegar a los $100.000? Sí, se pueden llegar, pero con un trabajo muy, muy, muy fuerte y fastidioso. Ahora, si me pongo a invertir un poquitico, haciendo un buen presupuesto, dividiendo mi dinero en 50, 30, 20, ese 20%, un 10% o en la mitad de ese ahorro al fondo de emergencia que dice Camila y el otro 20% y el otro 50% a invertir, oye, tengo fondo de emergencia y adicionalmente tengo menos tiempo para poder llegar a mis $100.000. Aquí que cada quien haga sus cuentas de $100.000, $200.000, $50.000, $80.000. Aquí cada quien se tiene que poner ciertos objetivos. ¿Ok? Esto como caso práctico número uno. Una persona muy sencillita, entre los 20 y 25 años, que vive con papá y mamá. Y ahora nos vamos a un caso práctico número dos. Este caso práctico número dos, estamos hablando de $1.400. Esta persona está gastando $900, aquí ya gasta en alquiler, hipoteca, suministros, etcétera, 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 y adicionalmente la parte del ocio. Y con todo eso le quedan $500. Vamos a hacer el mismo caso que la parte anterior y decimos, de estos $500, lo picamos por la mitad, 250 quedan en mi fondo de emergencia y la otra mitad nos vamos a la inversión. Pero antes, con esos $500, ¿cómo hacemos? Entre $100.000, entre $500, entre 12 meses, esta persona en 17 años llega. Quiere decir que si gano más, tengo más posibilidades de bajar esos tiempos. Pero si la mitad de este dinero lo invertimos, vamos a hacer el caso. Y volvemos a nuestra calculadora, $250 para llegar a $100.000 con una revalorización de un 10% todos los años que vaya creciendo, pues en vez de 17 años, nos quedamos en 14 años, ¿ok? Oye, ni tan mal, 14 años, una persona que tiene 25 años ahora y comienza a invertir un poquitico de aquí a 40, a cuando tenga sus 40 años, oye, tener $100.000 a los 40 años, yo no conozco muchos casos, de verdad, cuéntenlo, yo creo que con una mano, de quién tiene guardado $100.000 en inversión. ¿Ok? Entonces, entendiendo todo esto, ¿cuál es el factor clave de todo esto, chicos? El factor clave de todo esto es el tiempo. Mientras más rápido nosotros empecemos, más rápido nosotros terminamos. Y aquí lo vamos a ver muy fácil. $250 invertidos, una persona que lo hace de aquí a 14 años, pero otra persona que no lo empezó hoy, sino lo empezó 5 años después porque o no tenía dinero, o no lo sabía, o le daba miedo, etcétera, etcétera. Fíjense esta gráfica, la gráfica muy sencilla. Se los explico. Una persona que invirtió hace 14 años hubiese tenido aproximadamente $100.000, ¿no? Pero si esperó durante 5 años más, la pérdida habrían sido $50.000, es decir, la mitad. Mientras más rápido empiezo, más rápido termino o más dinero voy a obtener. ¿Ok? Espero que este concepto les haya quedado bastante claro. Y ya por último, tenemos que hacer que el dinero trabaje por nosotros, porque dice Alejandro, pero yo invierto, ¿y para dónde va esta inversión? Entonces, hoy en día tenemos un concepto muy claro que es la inflación. Nosotros como venezolanos la entendemos claritamente, pérdida del poder adquisitivo del dinero, pero nosotros lo tenemos que ver desde este punto de vista. Los productos barco y los productos submarinos. Y la gran mayoría de las personas estamos en productos submarinos que están debajo de la inflación. O sea, eso es el efectivo, cuentas de ahorro, cuentas corrientes. ¿Y cómo ganamos rentabilidad? Oye, en productos barco. Y esas rentabilidades los tenemos que ver en ¿a dónde va mi dinero? Bueno, vamos a comprar inmuebles, vamos a comprar acciones de empresas, vamos a comprar acciones, en este caso, Apple, Amazon, Coca-Cola, Google, etcétera, etcétera. Oye, todas estas empresas en principio deberían comenzar y deberían seguir vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo. Que una empresa quebró y entró otra, perfecto, no pasa nada, el mundo se va moviendo y cada vez somos más personas en el mundo, por lo tanto la oferta y la demanda se va a seguir moviendo. ¿Ok? Y a partir de esto yo creo que este es digamos, el concepto o el mensaje que yo quería dar. Mientras más movamos nuestro dinero, más fácil podemos llegar a esos objetivos. Bueno, y ya para terminar, que se nos está yendo la hora, les vamos a dar unos últimos tips para que podamos llegar a todo lo que hemos hablado hoy, para poder crearnos nuestro presupuesto, para poder trabajar por nuestros objetivos, para poder llegar a la edad de nuestros papás, a la edad de nuestros abuelos, de la mejor manera que queramos nosotros y poder vivir todas nuestras etapas, ¿ok? Y estos últimos tips son: hay que marcarnos objetivos. Así como se los dije antes que tenemos tres etapas en la vida, el corto plazo, el medio y el largo plazo,
todos esos plazos tienen objetivos. Más allá de hacer un colchón de seguridad, estos objetivos son las metas, los sueños que queremos cumplir. ¿Qué pueden ser esos objetivos? Trayéndole un poco a la tierra. Querer comprarnos una casa o dos o tres, visitar a la familia o tener familia. ¿Qué más? Comprarnos un carro, viajar o emigrar, porque muchos también queremos irnos a estudiar a otro país o vivir en otro país, comprarnos una computadora, un teléfono, quiero tener X dinero en tanto tiempo, o quiero montar un negocio, quiero estudiar, quiero ir a un concierto. O sea, le estoy poniendo ejemplos de qué puede ser un objetivo, ¿ok? Y lo importante aquí es trabajar para conseguirlos. Nosotros estamos hablando mucho de la inversión, pero evidentemente sin el trabajo, sin esos ingresos base, no vamos a llegar a nada. Entonces hay que trabajar, más allá del trabajo de todos los días, de ir a una oficina o lo que sea que estemos trabajando e ingresar ese dinero, sino trabajar para nosotros poder el año que viene hacer ese viaje que queremos, ¿ok? Y por último, analizar nuestros gastos, porque si bien tenemos nuestros ingresos, tenemos gastos evidentemente, pero tenemos que saber hacia dónde se va nuestro dinero. Entonces, vamos a dividir estos gastos como en tres, digamos. Tenemos primero los gastos hormiga. ¿Qué son esos gastos hormiga? Esos pequeños placeres, digamos, que queremos tener recurrentemente. ¿Quién de aquí no se toma un café en la calle por lo menos una vez a la semana? ¿Quién de aquí no compra un snack en la calle? ¿Quién de aquí no quiere que es viernes o sábado y ya quiere ver a sus amigos y tomarse una cerveza, un vino, ir a casa de alguien y llevar? Esos son los pequeños placeres que que no nos damos cuenta que estamos gastando y gastando y gastando y gastando, pero que al final de mes ese café, en vez de ser $2 o $5, se convierte en $50 o en $100. Entonces, tener en cuenta hacia dónde se va nuestro dinero, gastándolo poquito a poco. El siguiente gasto, estos gastos vampiros. Estos gastos vampiros son esos gastos fijos que dijimos, de ese 50% que deberíamos destinar a nuestros gastos fijos para poder vivir. La hipoteca, la electricidad, el agua, el supermercado. Todos estos gastos vampiros son los que, sí, evidentemente tenemos que gastarlos, pero no nos estamos dando cuenta si los estamos gastando en exceso o los estamos dejando por debajo. Es decir, el agua, si yo dejo el grifo abierto, esa agua se bota y se bota y se bota. Pero eso no es nada más que se va al agua, eso es que también perdemos dinero porque estamos pagando más agua. Lo mismo con la electricidad. Dejo la luz prendida y me voy para otro lado. ¿Qué nos cuesta a nosotros apagar la luz para no nada más ayuda ambiental, sino dejar de gastar nosotros tanto? Y ya nos vamos por último a los gastos fantasmas. Estos gastos fantasmas que muy probablemente aquí todos o la mayoría lo tengamos. ¿Quién de aquí no tiene una suscripción en Netflix, en Spotify, en Amazon o en alguna o en todas y sin darse cuenta no los usan de la manera, o sea, o tienes Spotify pero nunca escuchas música o escuchas una vez al mes, o tienes Amazon Prime y probablemente no usas el Prime, o tienes Netflix y pagas la suscripción más alta y solo lo usa una persona? Entonces son estos tipos de gastos que tenemos que tener en cuenta. No digo que no los hagamos, no estoy diciendo que no nos tomemos un café, no estoy diciendo que tengamos la luz apagada todo el tiempo, ni que no tengamos Netflix, pero tener en cuenta de cómo se va ese dinero, no exagerar nuestro gasto a través de estas diferentes maneras. Y por último, y ya para finalizar, les dejo una reflexión. El 20% de hoy, ese 20% que dijimos que es de la regla del 50-30-20, ese 20% que va al ahorro y va a la inversión y que es un esfuerzo que haces en este momento, es el 100% de tu mañana, ¿ok? Ese es un dinero que tú te pagas a ti mismo, pero que te va para tu futuro, ¿ok? Así que lo que queda es empezar ya. Y bueno, aquí dejo la palabra para Cape. Lo máximo, estos hermanos Millán, de verdad buenísimo. Ya varias personas me escribieron por privado reconociendo el valor de esta información, lo importante que es hablarlo, tener criterio, analizarlo. Y bueno, aquí yo he invitado a las personas que escriban en el chat algunas preguntas. Por ahora tenemos en un carro de gente muy querida donde están Oso, Bicho, Rafa y Postre,
quieren saber, bueno, básicamente me imagino que una pregunta que se están haciendo mucho, de qué recomendaciones o dónde empezar a considerar dónde invertir ese dinero, si ya estamos haciendo el esfuerzo de guardarlo, a dónde lo pueden dirigir. Mira, aquí yo voy a sacar la vena del asesor financiero que soy y aquí yo lo que voy a decir es, cada perfil es un mundo distinto. Las inversiones no solamente es invertir por invertir y ganar dinero, sino simplemente plantearte objetivos y a partir de ahí ya que vemos. Hay opciones, opciones de acciones de empresa, opciones a través de fondos de inversión, a través de invertir en el negocio de la familia, invertir en inmuebles, invertir en muchas cosas. Pero si queremos hablar ya de casos más puntuales, pues ya eso es analizar a fondo cada una de las personas y a partir de ahí ya se hace un planteamiento y que cada persona pues sea responsable y consciente de lo que quiere hacer con su dinero, porque no es lo mismo invertir con $100 que invertir con 10.000 o con 15.000. Entonces, dependiendo del caso, ahí tendríamos que apuntar a una cosa u otra. Pero que lo importante aquí también es que no es que necesitas 10.000 para invertir. Con así sea 50 euros o $50, puedes empezar ese ahorro y ese presupuesto que te vas creando mensualmente. Lo máximo, bueno, en verdad, muchísimas gracias a ustedes, los hermanos Millán, de verdad, por haber dado esta información que consideramos tan importante. Y aquí Ricardo Álvarez pregunta si se puede hacer una asesoría personalizada y es un buen momento para anunciar que a todas las personas que se conectaron el día de hoy les vamos a enviar una encuesta de satisfacción para que nos den sus opiniones. Y de ahí, al igual que hicimos en nuestro webinar pasado, que entregamos una asesoría para mejorar su currículum, hoy van a tener una asesoría personalizada, o sea, vamos a escoger un ganador para que tengan una asesoría personalizada con los hermanos Millán, que incluye, bueno, un poquito esa revisión, un poquito esa planificación de objetivos y alguna planificación para lograrlos. Entonces, van a tener una semana, así que todas las personas que estén viendo esta grabación tienen una semana para enviar esta encuesta y van después a la persona ganadora, la seleccionaremos y que tengan un espacio con los hermanos Millán para conversar, entender y poder plantearse esos objetivos. Así que bueno, esperamos que hayan encontrado muchísimo valor en este espacio de media hora, esta media hora al mes. Siempre esperamos agregar valor, eso para seguir creciendo como profesionales y seguir consiguiendo muchísimas herramientas valiosísimas. Y muchísimas gracias a Cami y Alejandro, de verdad hoy fue espectacular. Y bueno, creo que nos llevamos muchísimas reflexiones y cosas muy, muy, muy valiosas. Así que gracias. Gracias a todos. Chao. Chao. Gracias por conectarse.